Muy buenos días, chicos. Empezamos hoy día martes 19 de mayo con el curso de comunicación. ¿Se acuerdan la semana pasada, la clase pasada, que habíamos hablado de lo que eran textos literarios, chicos? Y uno de los textos literarios hablamos que era del cuento. ¿Se acuerdan? Un cuento, fábula, poema, ¿se acuerdan? Leyendas. Sí. Vamos a ver ahora lo que es el tema de hoy, el cuento, ¿no? O sea, el cuento también es un texto literario, ¿no? ¿Qué me dice del cuento? Veamos acá, ¿qué nos dice del cuento, chicos? ¿Ya? ¿Qué me dice? Que el cuento es una narración breve y sencilla, ¿no? ¿Qué más me dice? Donde participan uno o varios personajes. ¿Qué nos dice entonces? Es una narración breve y sencilla en donde participan uno o varios personajes. ¿Y qué me dice acá? Que generalmente cuenta hechos imaginarios. Imaginarios, o sea, que no son reales, chicos, ¿ya? Son cuentos en la cual nosotros hablamos sobre historias así imaginarias, ¿ya? Veamos acá. ¿Qué nos dice? Que los elementos del cuento, ¿cuáles son? Personajes, lugar y tiempo. Y cuando yo hablo de personajes, chicos, ¿qué entendemos por personajes? ¿Ah? ¿Qué tenemos por personajes? ¿A qué entendemos? Son los que van a intervenir en el cuento, ¿no? Los que van a intervenir en la historia. Eso hablamos por personajes. Y cuando me dice el lugar, dice, ¿dónde sucede la historia? ¿Qué me dice acá dónde sucede la historia? ¿Por qué? Porque el cuento puede ser en un bosque, puede ser en una cabaña, no puede ser en un parque, ¿no? En diferentes sitios. Eso es lo que me viene el lugar, que todo cuento tiene un lugar donde se desarrolla el cuento. Ahora, tiempo. Tiempo, dice que sucede en 3 tiempos. Quiero que me observen acá, chicos, que todo cuento tiene 3 tiempos. Inicio, nudo y desenlace o final. Vamos acá, ¿qué me dice de inicio o introducción? ¿Qué me dice? Es la parte inicial de la historia, ¿no? Es la parte donde vamos a iniciar la historia, donde se presentan todos los personajes y sus propósitos. ¿Cómo nosotros podemos diferenciar el inicio de un cuento? ¿Con qué palabras, chicos? Cuando ustedes no lo han visto, cuando empezamos un cuento, ¿qué palabra dice acá? ¿Cómo empieza? Había una vez, ¿no? Había una vez, ¿no? Había una vez, por ejemplo, el cuento de Caperucita Roja. Había una vez una niña, ¿no? Que tenía su caperuza, ¿no? Caperuza colorada, ¿ves? Así empieza. O también puede ser así. Hace muchos años, muy lejano, ¿no? O sea, nosotros podemos empezar siempre con estas frases, lo que es el inicio o introducción de un cuento. Ahora veamos acá. ¿Qué me dice acá? Nudo o desarrollo. ¿Qué me quiere decir de nudo o desarrollo? Que es la parte donde se presenta el conflicto o el problema de la historia, ¿no? Cuando yo ya estoy contando, ¿qué voy a hacer? Por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué problema se presenta en el cuento, ¿no? Se está desarrollando en la historia, ¿no? Del cuento. ¿Y qué dice? Ahí se toma forma y suceden los hechos más importantes. En esta parte suceden los hechos más importantes. ¿Y cómo lo podemos nosotros ver según estamos leyendo nuestro cuento? ¿Cómo lo podemos diferenciar lo que es el desarrollo del cuento? ¿Con qué palabra? Dice, cuando estamos contando, ¿qué dice? De repente, ¿no? De repente, ¿qué pasó, no? Empezamos a contarnos de repente, ¿no? Como que de repente se apareció el lobo, ¿no? Se apareció el lobo, así lo podemos hacer. O también puede ser con cierto día, ¿no? También con esa palabra, con cierto día, y sigue narrando el cuento. Y por último tenemos que es el desenlace o final. Acá su mismo nombre lo dice. Desenlace o final. Es la parte que se soluciona los problemas del cuento dándolo por terminado, ¿no? ¿Y cómo lo podemos reconocer? Mediante qué frases? Al final, ¿no? Al final. O finalmente apareció el cazador, ¿no? Algo así. Estas son las 3 partes: inicio o introducción, nudo o desarrollo y desenlace o final. Veamos aquí este ejemplo que te voy a mostrar acá. Veamos en este pequeño cuento que te he traído acá. Vamos a escuchar con atención. ¿Qué me dice en mi inicio? ¿Qué me dice? Había una vez 3 lindas mariposas que revoloteaban alegres en un hermoso jardín, dice, cubierto de hermosas flores, donde un gato se paseaba silencioso. Acá se está iniciando mi cuento, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué me dice en el desarrollo? ¿Qué me dice en el desarrollo? ¿Qué me dice? De pronto, la más pequeña quedó atrapada entre sus rosales. Al verla, sus compañeras trataron de ayudarla,
momento que aprovechó el gato para atraparlas. Pero ellas volaron dejando a su compañerito a la merced del gato, que desesperada le decía, no me hagas daño. Y el gato, sin escucharla, trataba de agarrarla sin importarle los pinchazos que se daban. Mientras ella seguía luchando para zafarse de los rosales donde se encontraba atrapada. ¿Ya ven? Acá, ¿qué me está diciendo en este desarrollo? Ya ves, todo está pasando cuando no, ella quedó atrapada, ¿no? Y el gato no, el gato le quería atrapar. ¿Y qué dice en la final? En la parte final. Finalmente, después de mucho, la mariposilla logró salir de donde había caído, reuniéndose con sus compañeritas. Y al verlas se pusieron muy felices y contentas, diciéndose entre ellas, debemos tener más cuidado. ¿Ya ven, chicos? Aquí en el inicio, ¿qué me dice? Acá en este inicio del cuento, ¿qué me dice? Que ¿cómo empieza? Que había, ¿no? Había, ¿no? 3 mariposillas, ¿no? Ya, acá está. Había una vez. Había una vez. ¿Ya ven? Y aquí en el desarrollo, ¿qué me dice? De pronto, dice, la más pequeña quedó atrapada, ¿no? De pronto. Y en el final, ¿cómo dice? Finalmente, después de mucho, ¿no? La mariposilla logró salir. ¿Cómo se está desarrollando el cuento? Inicio, desarrollo y final. Estas son las 3 partes que son de tiempo del cuento. ¿Sí? Ahora, chicos, yo te estoy mandando una hojita, esta ficha que ya deben tener ustedes en casita. ¿Qué quiero que me hagan? Igualito. Van a tener que desarrollar este cuento mediante la ayuda de tus imágenes. ¿Ves? Te estamos ayudando con las imágenes y no te olvides siempre de poner tu título y empieza siempre con las palabras que te están ayudando, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿qué te dice acá? Érase una vez, y ustedes continúan, y entonces mi desarrollo y al final, el final de tu cuento, ¿sí? Y esta hojita me presentas, me mandas fotito y te reviso, ¿sí? Nos vemos en la próxima clase, chicos. Bye, bye.